Hola, hola, Dios les bendiga. Estamos iniciando, bueno, todavía no se conecta nadie, pero vamos a esperar tantito a que se conecten mientras tú. Dios les bendiga. Apenas apareció un anuncio, ahorita se empiezan a conectar. Dios les bendiga. Ya hay una persona conectada ahí. Soy yo. Soy yo. Bueno, así como se vayan conectando, vayan poniendo ahí sus monitos de presente, como si estuvieran en la escuela, ahí para ir viendo, a ver, ir saludando, más que nada. Primeramente, pues gracias, ya hay 3 personas conectadas, gracias por estar. 5 personas, Dios te bendiga, Isaac, el primero, como siempre. Dios te bendiga, qué bueno que te tomas este tiempo, porque yo sé que estás en tu trabajo y eso es bueno que trabajando pues estemos también escuchando la palabra de Dios y que nos tomemos un tiempecito. Y qué bueno que nos estás acompañando. Hermana Noemí, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Vamos a estar tocando un tema muy importante, mi hermano. Estábamos hablando de el trono y sus derechos, los derechos que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y vimos varios puntos, nos quedamos pendientes en un punto que ahorita vamos a estar hablando. Ahí pusimos el tema que es una nueva evaluación. Nuestra hermana Josefina, Dios te bendiga. Volvió. Ya volvió. Vamos a estar viendo de lo que nos va a hablar, lo que dice el apóstol Pablo sobre una nueva evaluación. Y para entender un poquito mejor, ¿verdad? Vamos a ver qué es una evaluación, ¿verdad? A veces no sabemos muy bien qué es lo que significa. Entonces vamos a estar viendo estos puntos muy importantes, ¿eh? Pues, como vimos la semana pasada, vimos cómo nosotros éramos antes de ser ascendientes al trono. Veíamos las cualidades que debe de tener un rey, una reina o un personaje ascendiente al trono, y dábamos este ejemplo de esta mujer, de esta princesa que vimos en la película, de cómo es muy diferente cuando una persona nace y sabe que es descendiente del trono, a cuando no sabes que eres descendiente del trono y tienes que cambiar toda tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de pensar, y empezar a tomar las costumbres, las reglas que se ponen en la línea en el linaje de un reinado. Y dábamos ejemplos de qué es lo que tiene que hacer un rey, las responsabilidades que tiene un rey. No nada más es de sentarse en el trono y empezar a mandar, porque tampoco se manda solo, él depende también de autoridades, de una autoridad más arriba. Entonces, ahora vamos a terminar vamos a empezar con este texto y vamos a ver una nueva evaluación. Sabemos que una evaluación es, por ejemplo, cuando estás en un examen, cuando la haces oral, los maestros te están evaluando la forma en la que te expresas, en la que hablas, en lo que has aprendido. Y es lo que vamos a ver, cómo Dios nos evalúa y cómo nos evaluamos nosotros. Así es. Luz Elena, Dios te bendiga. Mi mamá, Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañan en esta hora tempranito. Ya son las 10:03. Y bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Ya dimos una pequeña introducción. Entonces estuvimos viendo lo que eran los derechos que tenemos, el cambio que debe de haber en nosotros. Estuvimos viendo el último punto que vimos el lunes pasado, sí, ¿verdad? El lunes pasado hablábamos de lo que éramos y lo que somos, lo que éramos antes de Cristo y lo que somos ahora con Cristo en nuestras vidas. Y nos quedamos ahí en el texto ahí de Tito, capítulo 3, del 3 al 8. Si usted tiene ahí su Biblia, vaya buscándolo o haga su apunte. Es Tito, capítulo 3, del 3 al 8. Quedamos ahí pendientes con ese texto que ahorita lo vamos a empezar a explicar. ¿Amén? Y vamos a empezar a leerlo para que vayamos entendiendo lo que vamos a hablar. Dice así:
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia, para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mira, se lo voy a leer en otra versión para que lo entendamos un poquito mejor. Hay una versión donde te lo explica más así para que veas qué es insensato, qué es todo lo que dice ahí. Entonces dice: antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Esto es verdad y quiero que insistas en enseñarlo para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos. ¿Qué tal? Creo que se explica un poquito mejor, ¿verdad? Entonces dice: no te salvé por algo bueno que tú hubieras hecho. Simplemente lo hice porque te amo. Qué bonito, mi hermano. Qué bonito es esto que nos habla aquí la palabra de Dios. Nos empieza a decir de qué éramos antes. Empieza a decir: antes el mundo te odiaba y tú también por consecuente odiabas también. Rebelde, ¿qué decíamos? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Entonces, pero viene Cristo en nuestra vida y viene a hacer un gran cambio, que es el punto que tocábamos la semana pasada. Y algo muy importante que dice ahí: no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros seamos acá tan buenos, es solamente por gracia, es por el amor que Dios tiene hacia nosotros, que nos da todas estas bendiciones, que nos da todos estos derechos que tenemos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros venimos a Cristo, ya Dios no ve en nosotros el pecado, ve a Cristo en nosotros, y por ende vamos a recibir los beneficios que Él ha prometido darle a su Hijo, que es Jesucristo. Así es. Y es que aquí en lo que Pablo está diciendo, él está relatando de cómo Dios, el estado tal en el que Dios nos ve, ¿verdad? Pero dice, cuando habla de lo que éramos, o sea, tiempo pasado, eras. ¿Qué pasa? Que muchas de las, aquí dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, pero muchas de las veces vivimos como que si todavía fuéramos en este tiempo, que lo que hacíamos antes todavía lo hacemos hoy. Y dice, no, o sea que, dice, y de lo que hemos venido a hacer, está hablando desde el punto de vista divino. O sea que está diciendo que Dios nos veía antes en el pecado, nos veía nacidos en desobediencia, nos veía llenos de todo lo que aquí Pablo nos dice, pero viene Cristo y quita todo eso, quita todo pecado. Dice, Él llevó en la cruz todo pecado de cada uno de nosotros, toda enfermedad, Él llevó todas tus dolencias, llevó todo. Pero hoy en día vivimos de una manera como si todavía,
Como que si no nos creyéramos. Como que si no nos creyéramos lo que ahora somos en Cristo, que si Cristo está en nosotros y dice, está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero muchas veces no nos lo creemos. Yo creo que muchas veces no es que a veces que no nos lo creamos, sino que no queremos tomar las responsabilidades que implica ser un hijo de Dios. No queremos vivir bajo una autoridad, no queremos que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer, y por eso a veces nuestra vida o lo que profesamos ser no va con lo que nosotros estamos viviendo, con lo que nosotros estamos externando a la sociedad, al mundo, que como decíamos, no nos gusta que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer, no nos gusta tomar responsabilidades, y a veces nada más venimos por rutina. Y mira que en el tema que se está tocando con nuestra hermana Nera, habla de esto, de ser sumiso, es el tema que se está tocando. Y mira, aquí entra parte de, porque comentabas tú ahorita, a veces tenemos una autoridad arriba a la que tenemos que seguir las instrucciones, ¿verdad? Tal y como nos las da, pero muchas veces no queremos. El rey tiene leyes que cumplir. El rey tiene, creo tú me comentabas ayer algo del príncipe Harry, de lo que la reina hizo. Sí, veíamos que este hombre, como vimos que ya vimos que renunció al reino, a todos los nombramientos que se le dio, a todas las medallas que se le dio como militar, tenía muchos nombramientos militares. Entonces en el funeral dice que se acostumbra a que todos vayan vestidos con su uniforme, con sus insignias, de todos los nombramientos que le han dado. Pero a causa de que este joven dice que renunció al reino, él no podía portar el uniforme. Entonces, ¿qué hizo la reina? Cambiar todo y decir que todos iban a ir de traje y no de uniforme, para no avergonzar a su nieto. Entonces cambió todas las reglas simplemente para no avergonzar a su nieto, pero todos los demás que sí han seguido los mandamientos, las instrucciones, y que han ido al pie de la letra para poder, como su hermano que es el próximo al reino, él sí ha seguido las instrucciones, pero, o sea, qué feo que por una persona que no quiso seguir eso, él cambió todo. La reina tuvo que cambiar todo para que él no se sintiera avergonzado ante todos los de la realeza. Dios le bendiga a nuestra hermana Raquel Chávez. Dios le bendiga, gracias por estarnos acompañando. Y mire, ¿a qué vamos con todo esto? Aquí Pablo les decía hace unos momentos, habla de lo que éramos antes, ¿verdad? Y de lo que ahora somos en Cristo. ¿Qué pasa? Que antes éramos esclavos al pecado, ¿verdad? Pero ahora tal vez ahora se considera esclavo, pero para Dios usted es un rey. Antes éramos esclavos al pecado, ¿no? Antes, o sea, cuando Cristo no estaba en nosotros, cuando no reinaba Él en nuestra vida. Pero si Cristo ya reina en nuestra vida, entonces yo ya no soy esclavo. Entonces yo soy un hijo de un rey. Cristo está en mí, y Dios no ve a Ana, Dios ve a su hijo en Ana, debe de verlo en cada uno de nosotros. Dios debe de ver a su hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo va a ver? A través de nuestra manera de vivir, a través de nuestra manera de hablar, a través de nuestra manera, de nuestra manera de ser. Cristo debe de ser reflejado a través de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa hoy en día? A veces, en ocasiones, hasta en nosotros, en muchos, que seguimos teniendo esa mentalidad, y ahorita vamos a llegar a ese texto donde dice renovando todo vuestro entendimiento, porque aún tenemos esa mentalidad de esclavo, porque estamos hablando de los derechos, todos los derechos que Dios nos dejó y los deberes que nosotros como hijos de Dios debemos de tener, pero nos comportamos como esclavos, ¿verdad? Viene la enfermedad y no sé cómo salir porque yo todavía tengo la mentalidad de esclavo, cuando la palabra de Dios dice: yo morí por todas tus dolencias, por todas tus enfermedades. Tú tienes el poder y la autoridad de reprender todo espíritu de enfermedad,
todo espíritu, porque son espíritus, todo lo que se mueve, de tanto enfermedades, en todo tipo. Entonces nos ha dado autoridad, dice, para hollar serpientes. Pero como yo tengo la mentalidad de esclavo, yo no puedo. No podemos cumplir lo que está ahí escrito, ¿verdad? ¿Y por qué a veces no renovamos nuestra mente? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Leyendo su palabra. ¿Y por qué a veces no sabemos ni siquiera qué derechos tenemos como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos promete Dios? Porque nos hemos olvidado de algo muy importante, que es leer su palabra. Porque dice que dice que la palabra es como espada de dos filos y te va renovando, te va quitando todo eso que tienes que quitar, y tú vas renovándote y creciendo más en el conocimiento de Dios. Entonces vemos cómo la falta de leer la palabra de Dios hace que sigamos con una mente de esclavos, que no tengamos la mentalidad que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios. Dios te bendiga, hermana Esther Hernández. Gracias por acompañarnos, hermano Arellano, qué bueno que nos está escuchando. Nuestra tía Mélida García, gracias por estarnos acompañando en este tema muy importante que necesitamos escucharlo, y que Dios nos lo está recordando, porque como decía ahorita, a veces tenemos esa mentalidad de esclavos, y es eso lo que no nos hace avanzar espiritualmente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, mi hermano? ¿Qué es lo que Dios nos trata de decir en este día? ¿Qué es lo que necesitamos hacer en este día? Dice, dejar de mirarnos con nuestros ojos naturales. Porque decíamos en temas anteriores, comete un error y Dios dice, yo estoy aquí para perdonarte, ¿verdad? Pero uno es el que se condena y se condena y se condena, y ya no se quiere levantar, porque dices, es que es demasiado lo que hice y Dios ya no me va a perdonar. Y dice Dios, yo estoy aquí, yo te perdono. Pero uno es el que se condena. Entonces, y fíjate, es un error que cometemos muchos, de condenarnos nosotros. A veces lo hacemos por comodidad, para ya no seguir adelante, por justificarnos de que estemos en ese estado, y nos quedamos en ese estado y ya no nos queremos levantar, porque a veces nos gusta lo que estamos haciendo y no queremos cambiarlo, pero justificamos eso de que ya no tenemos fuerzas, de que Dios no nos perdona. Pero si vemos la historia del pueblo de Israel, lo hemos visto ahora en las predicaciones, en las enseñanzas, de cómo este pueblo era infiel una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y sin embargo Dios les daba una oportunidad, y otra oportunidad, y otra oportunidad, y les recordaba que lo hacía por amor, porque los amaba y les daba esa oportunidad. Claro que van a venir las consecuencias de nuestro pecado, pero Dios nos da las fuerzas para soportar las consecuencias, el castigo que venga, y nos va a dar la sabiduría para salir de cada una de ellas. Como lo veíamos con el profeta Nehemías, veíamos que cada dificultad que se le presentaba, Dios le daba la herramienta para que él pudiera salir victorioso de cada situación. Ahora estamos hablando de una nueva evaluación. ¿Qué es evaluar? Mire, aquí dice, busqué el significado y dice, atribuir o determinar el valor de algo o de alguien teniendo en cuenta diversos elementos o juicios. Valorar conocimientos, actitud o rendimiento de una persona o de un servicio. Lo que decía esto al principio. Y mire, cada 2 meses o cada fin de mes que los niños tienen examen, para los de kinder se llama evaluación. No es una calificación, es nada más evaluar cómo el niño ha avanzado, ¿verdad? Entonces se evalúa todo, tanto en matemáticas, en conocimiento social, en el inglés, porque ya les metieron el inglés, en todo, aprendizaje, en el conocimiento, en todo. Es una evaluación. Muchos niños están avanzados, muchos niños están a mitad, y otros de plano están estancados, ¿verdad? Entonces, con los que de plano están estancados, se tiene que hacer un doble esfuerzo. ¿Cómo? Llevándolos a
¿cómo se dice? A clases de apoyo, aparte de tener a su maestra normal dándoles enseñanza, ellos aparte tienen una clase de apoyo que los ayude a avanzar. Mucho cristiano, a veces nos estancamos y necesitamos una clase de apoyo, ¿verdad? Entonces, otros van más avanzados, otros están a mitad de camino, ya están entendiendo, pero otros de plano no han entendido en la posición en la que estamos ya con Cristo. Y fíjate, algo muy importante que dices, muchos también se requiere de que la persona quiera tener esa clase de apoyo, de que la persona quiera superarse, quiera salir adelante, quiera obedecer los mandamientos de Dios, porque muchas veces aunque les des clases de apoyo y todo, si la persona no quiere, no va a entender. A veces caemos en un espíritu de error que por más que nos digan y nos hablen y nos digan, y si en nosotros no está la iniciativa de querer aprender, de querer hacer las cosas bien para Dios, no vamos a poder. Y fíjate, yo ayer buscaba cuáles eran las cualidades de un rey, cuáles eran las responsabilidades de un rey, cuál era la visión que tenía un rey. Y fíjate, encontré que dice, un rey tiene una visión amplia, su mentalidad está abierta al cuidado de otros, piensa en el beneficio de quienes lo rodean. Un rey sabe que todo un pueblo depende de él, así que sus acciones están destinadas al bien común. Esas son las cualidades de un rey. O sea, mis acciones están destinadas a que no nada más Dios me está viendo, me están viendo todos los que están alrededor, y a través de mi testimonio yo voy a representar ser un hijo de Dios, lo que es ser un hijo de Dios. Es como el príncipe. Como yo me doy cuenta de que el príncipe, válgame la redundancia, es príncipe, es hijo de un rey. Bueno, por su manera de vestir, su manera de actuar, su manera de pensar. Algo leías, o no sé si lo viste ahorita o ayer, que dice qué es lo que tiene un rey. Dice, bueno, él piensa abiertamente, ¿verdad? Él planea a lo grande. Entonces, dice, él ayuda a los demás. Antes de pensar en sí mismo, él ayuda a los demás. Ya hemos visto que los reyes, bueno, no sé si hoy en día, pero por ejemplo en la película, ellos viven es un pueblito los que están alrededor, y sale la reina y les da la comida y les da lo que el pueblo necesite, ¿verdad? Pero siempre está atento al pendiente. Que muchas de las veces tenemos esa idea errónea de que como es un rey, pues a él todos le sirven, ¿verdad? Él nada más está sentado en el trono esperando que todos le lleven lo que él necesita. Y vemos que no. O sea, el verdadero significado de lo que es ser un rey, ¿qué es un rey? Servir. ¿Qué nos mandó Dios a nosotros? A servir. Dice Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. Era hijo de un rey, es hijo de un rey. Y darles lo que el pueblo necesitaba en ese momento. A través de sus sermones, Jesús les daba lo que el pueblo necesitaba oír en ese momento. Entonces vemos que, como decía, un rey toda la vida se está preparando continuamente. En todas las áreas, ya sean militares, ya sean sociales, ya sean económicas, ya sea moral, hasta en su manera de mover sus manos, de reírse, de expresarse. Siempre un rey se está preparando, nunca deja de prepararse, siempre está aprendiendo más y más y más. Y muchas veces creemos que con el solo venir aquí a la iglesia y leer unos cuantos versículos, tenemos, y no. Dice un texto que vamos a leer más adelante, yo te he dado las armas. ¿Sabes cuáles son las armas para poder salir adelante? El rey, vemos que cuando hay guerra, él también está preparado, por eso los capacitan en lo militar, en cómo saber estar frente a una guerra. Yo estaba leyendo que el príncipe Harry participó en varias guerras de Estados Unidos, y iba él a la guerra a pelear, no porque era un rey se iba a quedar ahí viendo cómo los demás peleaban, él iba a la guerra a pelear. Entonces
vemos que si no nos gusta estar leyendo su palabra para estar aprendiendo y obteniendo el conocimiento que Dios quiere que tengamos y sabiendo cómo Dios quiere que vivamos, cómo Dios quiere que nos comportamos, entonces nunca vamos a lograr ser parte de la realeza, parte de lo que es el linaje escogido de Dios. Así es. Entonces, si queremos llegar a algo, mi hermano, si queremos llegar a algo con Dios, si queremos, ¿cómo le diré? Sí, si queremos llegar a algo con Dios, tenemos que comenzar a pensar de la manera que Dios piensa. Por eso vamos a llegar al texto que decía ahorita, renovando vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, tenemos muchas de las veces la mentalidad de esclavo. ¿Y qué piensa un esclavo? Pues que él no puede hacer nada, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada, es que no lo voy a lograr y es algo muy difícil para mí, lo que tú me estás pidiendo y así. Pero dice Dios, eras esclavo, o sea, estaba diciendo Pablo, lo que eras antes, más ahora que tienes a Cristo, ya eres una nueva persona, ya tu vida viene a ser nueva. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva manera de vivir la que nosotros adoptamos cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Entonces, cambiar nuestra mentalidad, mi amor. Dios nos ha dejado derechos como hijos de un rey, nos ha dejado, así como nos dio derechos, también nos dejó deberes de lo que nosotros debemos de hacer, pero necesitamos cambiar esa mentalidad que cuando yo estoy en un problema, ¿cómo voy a salir? Decía en una de las enseñanzas con nuestra hermana Nere, ¿cómo yo voy a salir de una tentación cuando la palabra de Dios está en mi vida? ¿Por qué muchas veces no logramos salir de la tentación o por qué muchas veces no logramos ser sanos completamente? Se nos decía ayer, Dios te dice, eres sano, es tu derecho. ¿Por qué? Porque Cristo llevó todas tus enfermedades en la cruz del Calvario, es tu derecho. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos todo, tenemos la enfermedad aquí y tú eres sano, pero tú todavía sigues diciendo que estás enfermo. Y tú eres libre de toda opresión, pero tú todavía aquí sigues diciendo, no, es que el diablo me tiene bien oprimido. Y tú eres libre de tantas cosas, pero aquí, que es como se dice, es donde se pelean todas las batallas, en la mente. Por eso dice, renueven su mente una vez al año. No, dice continuamente, todos los días. ¿Por qué? Porque estamos muy tentados a caer en eso. O sea, cuando empezamos, ay, wow, ¿verdad? Oh, soy hijo de Dios y con todas las ganas del mundo y todos lo ven, ¿verdad? Pero va pasando el tiempo y ¿qué va pasando? Que esa mentalidad que teníamos al principio, cuando recibimos a Cristo, se va apagando y vamos adoptando otra vez la mentalidad de esclavo. ¿Por qué? Porque no hay palabra en mi vida. ¿Cómo voy a lograr cambiar mi vida? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo? Leyendo su palabra, porque aquí se nos dejan deberes de cómo debe de vivir un verdadero hijo de Dios. Fíjate, dice que renovación significa, dice, es una combinación de ana, otra vez, y kainos, nuevo. La palabra sugiere una renovación, restauración, transformación y un cambio de corazón y vida. Dice que Romanos 12:2 indica un cambio completo para lo mejor, un ajuste de la visión moral y espiritual de uno. Así que se hace hincapié en la obra transformadora que es a través del Espíritu Santo. Dice, es un cambio de corazón y un cambio de vida. Fíjese bien, un cambio de corazón. Maggie, Dios te bendiga, qué bueno que nos estás escuchando. Mari de Arredondo, gracias por estarnos acompañando. Hay algo bien importante que dijiste tú, cambio de corazón y un cambio de vida. Mira, mi hermano, y es que todo ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, venimos a tener un corazón nuevo, ¿verdad? Dice, yo quitaré ese corazón de piedra y pondré uno nuevo. Entonces,
este corazón nuevo, ¿qué pasa? Dios nos puso un corazón nuevo, ¿para qué? Dice, para que todo lo que tú eras antes ya no lo seas. Pero este corazón nuevo que tenemos, en vez de llenarlo de lo que verdaderamente es importante, de lo que Dios nos manda a que hagamos, lo venimos a llenar otra vez de lo que éramos. ¿Y por qué seguimos actuando igual? Porque bien, dice, ¿verdad? De lo que hay en tu corazón, habla tu boca. Creo que a veces seguimos actuando igual por conformismo, por confort, por no querer... Claudia, Dios te bendiga, no te vi. Es que mira, todos los comentarios se van para arriba y se nos revuelven. Dice, ahora no me saludaron. Dios te bendiga, Claudia. Entonces es conformarnos, el no querer ya, o sea, como a veces decimos, yo ya cumplí, ya me voy. Pero no hacemos como dicen, nos decían, creo hace muchos años en una predicación, en un culto de jóvenes, decir, dar una milla más. No quedarnos a donde estamos, sino si puedo dar una milla más. Entonces a veces es el conformismo, el confort, que nos hace quedarnos ahí y no buscar más. No buscar más de empaparnos más de la palabra de Dios, no buscar más de las bendiciones que nos promete Dios, no querer pelear las promesas. Vimos que Jacob dice que peleó contra un ángel hasta que el ángel lo bendijo. Él no se cansó, él estuvo peleando y peleando y peleando, pero vemos que hay muchos que renuncian a lo que Dios nos ha prometido. Vemos a Esaú, que él renunció a su primogenitura y se le fue dada a otro que sí la quiso y que peleó por ella. Entonces dice ahí donde les da la explicación de renovación que nos manda Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios? Renovando nuestra mente, renovando nuestro espíritu. Dice, para que conforméis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué es conforméis? Dice, conformarse se refiere a conformarse uno a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un modelo o diseño. Únicamente en 1 Pedro 1:14, donde describe a aquellos que se conforman a los deseos mundanos. Dice, aún la conformidad aparenta o superficial al sistema de este mundo, o cualquier acomodo a sus maneras sería fatal para una vida cristiana. Llegamos a que es una decisión propia. Es decisión propia, como os decía en el mensaje no me recuerdo si el martes, que hablaba de Nehemías capítulo 11, que dice que unos voluntariamente quisieron acercarse a hacer las tareas, a otros echaron suertes. Entonces es voluntario, es una decisión propia. Usted decide si quiere seguir continuando con esa mentalidad de esclavo, o usted decide si quiere, como dice ahí en Romanos 12:2, renovar su mente y vivir lo que es. ¿Qué es un hijo de Dios? ¿Qué es un hijo de un rey? Ahí en Romanos 12:2, miren, en otra versión dice así, y no vivan ya como vive todo el mundo. O sea, entiende, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. O sea, que había gente que todavía estaba viviendo como vive el mundo. Dice, no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dice, Dios en su bondad me nombró apóstol. Bueno, es hasta 2 y 3. Ya no vivan como todo el mundo vive. Es un consejo que se nos está dejando ahí. O sea, dejemos, mi hermano, ya. Lo que ahí en Tito se nos decía es algo que éramos antes. Ahora se nos está diciendo, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, dice, cambien de manera de ser y de pensar. Cambien de manera de ser y de pensar. Y así van a poder saber qué es a lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. ¿Y cómo voy a cambiar?
volvemos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo te puede estar diciendo, hey, eso no está bien, ¿verdad? Eso que vas a hacer no es correcto, pero como decía ahorita, es decisión mía, ¿verdad? Dios te dice, te he dejado dos caminos, ¿verdad? El bueno y el malo. Yo te recomiendo que sigas aquí porque por ahí vas a encontrar bendición y vida eterna, pero por acá vas a encontrar la muerte eterna. Entonces, yo decido, el Espíritu Santo siempre está ahí redarguyéndonos, diciéndonos eso no está bien, pero yo decido hacerle caso o no, porque muchas veces vamos de fracaso en fracaso por eso mismo, porque yo no me lleno de su palabra y porque todavía tengo una mentalidad de lo que yo era antes. Porque no conocemos la palabra de Dios, porque muchas veces se nos ha insistido en que leamos su palabra, no solamente cuando sean los días de reunión, sino en nuestra intimidad, en nuestra casa, que leamos su palabra. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba, para cuando venga la tentación, nosotros sepamos cómo reaccionar, sepamos cómo pedirle la ayuda a Dios, cómo pedirle la ayuda al Espíritu Santo y saber cómo reaccionar en esos momentos. Decíamos también en Nehemías que no solamente le agradezcamos a Dios cuando estemos pasando por buenos momentos, sino también en momentos difíciles. Vemos que Nehemías también en momentos difíciles, él se aferró a lo que Dios le había prometido, él se aferró a lo que Dios le había dicho, y porque él conocía la ley de Dios, él conocía la palabra de Dios. Vemos que el pueblo de Dios empezó a cambiar cuando se le empezó a leer la ley de Dios, la ley de Moisés. El pueblo de Dios dice que empezaron a llorar porque vieron cómo estaba su exterior, su vida. Dice que ellos empezaron a llorar y a pedirle perdón a Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos hace ver tal cual somos y nos hace que nos estemos poniendo a cuentas con Dios día tras día, renovándonos, limpiándonos, purificándonos. Dice que el pueblo se purificó y se santificó porque ya sabían cómo debían hacer las cosas que le agradaban a Dios, cómo era que a Dios le agradaba hasta una celebración, cómo Dios lo mandaba a hacer, y el pueblo pudo entender cuando empezó a leer la ley de Dios, cuando empezó a entender lo que Dios quería que hicieran. Entonces, ¿por qué muchas veces no hacemos lo que a Dios le agrada? Porque no leemos su palabra, porque aquí está escrito y aquí nos dice qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos ayuda a entender cada uno de sus versículos. Si supiera, de cada versículo se pueden sacar muchas predicaciones y por muchas direcciones diferentes, pero ¿cuándo lo vamos a entender así? Cuando nos llenemos de su Espíritu Santo, cuando tomemos la decisión, porque dice que el pueblo tomó la decisión y la firmó y se comprometió a hacer las cosas que le agradaban a Dios. Dice aquí, mire, dice, de igual manera, Dios no lo va a obligar a aceptar su entronización junto con Cristo. Si usted insiste en negarse a tomar la vara de la autoridad, si está decidido a seguir fingiendo que es un plebeyo, a mantener su creencia de que sigue muerto en sus pecados, si rechaza la nueva posición que le ha dado Dios en Cristo, entonces sencillamente estará anulando la gracia de Dios. Puede estar seguro de que seguirá empobrecido y derrotado. Yo decido, como decía al principio, Dios nos dio autoridad de hollar serpientes, de rechazar todo espíritu que llegue a nuestras vidas, de anular toda enfermedad que llegue a nuestras vidas. Pero yo decido si tomo la vara de la autoridad o la dejo. Dios no nos va a obligar. Lo que Dios nos está hablando ahorita es un consejo. ¿Quieres dejar de estar en ese estado de ir de derrota en derrota? ¿Quieres dejar porque a veces llegamos a un punto donde decimos, ya no puedo? Ayúdame a levantarme, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a hacer las cosas que a ti te agradan. Entonces, Dios viene con su consejo y te dice, bueno, renueva tu mente,
Deja de estar pensando como una mentalidad de esclavo y empieza a pensar como yo pienso. Entonces ahí entra nuestra decisión. Yo decido tomar la palabra o decido desecharla. Por eso dice, cuida que nadie tome tu corona, ¿verdad? Porque yo decido quitarme la corona o tenerla siempre puesta, como un hijo de un rey. Y vamos a hacer una pequeña pausa, así, tantito. Le voy a dar una pregunta, mi hermano. Y en lo que le doy la pregunta vamos a seguir continuando. Dice, ¿quién escribió el libro de Ezequías? Está bien fácil, mi hermano. ¿Quién escribió el libro de Ezequías? Y ahí usted pone su respuesta, ¿quién escribió? Me da mucha risa. ¿Quién escribió el libro de Ezequías? Está bien fácil. Dice, ahí busca a ver dónde está el libro de Ezequías. Entonces, tenemos que comprender el triple derecho al trono que mencionamos antes. Comprender, o sea, tenemos que entender. Es como decir, yo escucho y oigo. Es muy diferente oír y escuchar, porque cuando oyes no estás poniendo atención, pero cuando escuchas, toda tu atención está ahí, ¿verdad? En lo que se está hablando. Entonces, ya se me fue. Entonces, como dices, es una decisión propia. Yo decido si quiero seguir en el camino de Dios, pero no nada más es de venir, de sentarnos, escuchar un sermón, no. Es de vivir la palabra de Dios, de aplicarla a nuestra vida, de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Entonces es una decisión cuando tú tomas una decisión, pones todo tu empeño en cumplir o cuando haces una promesa, vaya, pones todo tu empeño en cumplir con lo que has prometido. Y no importa los obstáculos que se pongan al frente, tú vas a hacer el esfuerzo por cumplir con eso. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, lo veíamos con el pueblo, con Nehemías, ellos firmaron y se comprometieron a obedecer los mandamientos de Dios, a estar leyendo la ley de Dios y a hacer las cosas como Dios le agradaba. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, es un compromiso que nosotros hacemos de vivir siempre bajo la autoridad de Dios, de vivir siempre bajo sus mandamientos y de obedecerle, de vivir la palabra de Dios en nuestra vida. Dice que, como leíamos ahorita, de que sea la palabra de Dios viva en nuestra vida, no solamente que digamos yo soy cristiano, sino que a través de nuestras acciones le hallamos las cualidades de un rey, a través de nuestras acciones, a través de todo lo que hagamos, que el pueblo vea que soy hijo de un rey, que soy hija de Dios. ¿Qué están comentando? ¿Quién escribió el libro de Ezequías, mi hermano? Fíjese bien, a lo que decía ahorita, de cuando nosotros estamos anulando, ¿verdad? Mire, viene un ejemplo aquí. Encontramos aquí un ejemplo que dice, habla es que yo no sé cómo se pronuncia eso. Eduardo VIII. Habla del rey Eduardo VIII, quien dice que abandonó el trono inglés en 1936. Pero para casarse con una mujer estadounidense, fíjate bien, abandonó el trono para casarse con una mujer estadounidense, que sabemos que es algo que va en contra de la monarquía, ¿verdad? De las leyes de la monarquía. Él mismo había puesto esas leyes. Y que él mismo había puesto esas leyes, ¿verdad? Sabemos que el príncipe pues le escogen a la esposa, ¿verdad? Tiene que ser de la misma realeza. Que eso se cuenta, el mismo ejemplo, lo mismo que Dios nos manda a nosotros en su palabra. Entonces, dice que este hombre deja su trono, dejó su trono así, sencillamente lo abandonó para casarse con esta mujer. ¿Qué nos está diciendo? Que dice, muchos de nosotros comenzamos sosteniendo, como decía al principio, sosteniendo con entusiasmo todos esos derechos que Dios nos da, todo lo que, las promesas que Dios nos da, la autoridad que tenemos en Cristo, pero vienen las presiones,
vienen circunstancias en nuestra vida, vienen dificultades, vienen aflicciones a nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que muchas de las veces, dice, abdicamos de repente, convencidos de que ya no servimos para reinar, ya no sirvo. O sea, ya esto que vino a mi vida no me va a dejar salir, no me va a dejar, y yo ya no puedo. Y abdicamos y abandonamos el trono. Entonces, tener mucho cuidado, mi hermano, con eso. Dios, en este tema, en estos puntos que Dios nos está diciendo en cada punto, creamos. ¿Cómo yo voy a lograr entender y cómo yo voy a lograr quedar convencido de lo que Dios me ha dado, de las promesas que Dios me ha dejado se cumplen en mi vida, que los derechos que Dios me ha dado, yo los tengo por derecho, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a lograr? Dice, cuando tú estés renovando tu mente, que es lo que decíamos hace unos momentos, ¿verdad? ¿Por qué yo no logro entender? ¿Por qué yo sigo cayendo y cayendo y cayendo y viene una aflicción y yo sigo estando en tristeza y yo sigo estando en aflicción? Porque yo no he entendido la posición en la que estoy, porque yo no me he puesto a ver, porque decíamos hace un momento, a veces ni siquiera los derechos que tenemos los conocemos. ¿Por qué? Porque no es, como dice, me gusta mucho como dice nuestra hermana Nere, hierren las escrituras, o sea, no entendemos, no leemos. Por eso dice, mucho pueblo pereció por falta de conocimiento, o sea, no conocemos todo lo que Dios nos ha dado. ¿Y por qué no conocemos? Porque no leemos. ¿Y por qué no leemos? Por X causa. Pero mire, están bien padres. La Biblia en audio está bien padre porque se la dramatizan bien bonito. Y se quiere usted dormir y no se puede dormir. ¿Por qué? Porque está bien, se lo dramatizan muy bien la Biblia. Entonces, ya si no lo quieres leer porque no te gusta leer, ya lo tenemos en el audio. Y es que a veces creemos que cuando nos dicen leer que nos vamos a aventar todo un libro completo. Simplemente a veces con un versículo, con 2 versículos que leas, pero que le pongas toda la atención a ese versículo, todo el día lo vas a traer en la mente. Y cosa hecha adrede, te pasan cosas en el transcurso del día que se refieren a veces a ese versículo que leíste, y es cuando recuerdas, pero Dios me dice en este versículo esto y esto y esto. Entonces, es muy importante llenarnos de la palabra de Dios, es muy importante escudriñar las escrituras. La misma Biblia nos dice, el mismo Dios nos lo dice a través de su palabra. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar todas las armas que necesitemos para enfrentar cualquier prueba que venga a nuestra vida. Que a veces van a ser pruebas difíciles, a veces van a ser cosas muy, muy grandes, pero Dios siempre nos da la salida. Dios siempre nos da las armas, nos da, ¿cómo se dice? La guía para poder salir de ese problema. Dice nuestra hermana Ludi, dice, porque no tomamos decisiones nosotros, porque tomamos decisiones nosotros y no esperamos a que Dios tome decisiones por nosotros. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque no queremos, como decíamos ya al principio, esperar. Y no queremos estar bajo una autoridad, ¿verdad? Dios nos dice que hagamos algo y nosotros decimos, no, es que la manera que yo pienso es más fácil, ¿verdad? Porque dice la misma palabra de Dios, tus pensamientos no son los míos, tus planes no son los míos, yo te los voy a dar mejor. Pero a veces nosotros, el mexicano, por más fácil, queremos hacerlo a nuestra manera. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la derrota, viene, ¿cómo se dice? El fracaso. Viene el fracaso, ¿por qué? Porque no queremos seguir lo que Dios nos dice. Entonces, ya contestaron ahí varios. Exactamente, mi hermano. Todos están buscando el libro. No, exactamente, no hay libro de Ezequías. Pero quería ver a ver si se tardaron, porque la primera que contestó fue Maggie. Es verdad, no hay libro de Ezequías, no se encuentra en ningún lado. Entonces, mire, no hay libro de Ezequías y le voy a dar una última pregunta. Ya para el último, ustedes la responden. ¿Qué escritor bíblico hace referencia al papel y tinta
¿Qué escritor bíblico hace referencia al papel y tinta? Y ya ahí pone su respuesta. Entonces, dice aquí, le voy a leer algo aquí bien cortito que dice: tenemos que comprender el triple derecho al trono que mencionamos antes y lo que Dios nos ha dado gratuitamente en Cristo. Legalmente no se nos puede quitar ese derecho, solo lo podemos perder porque lo rechazamos o porque abdicamos, es decir, porque nos negamos a aceptar nuestra nueva posición en Cristo o porque abandonamos el trono después de haber sido coronados. Mire qué importante es esto. ¿Habrá gente que abandona el trono? Sí, mi hermano. Veíamos ahorita un ejemplo aquí terrenal. Hay reyes que abdican y dejan el trono por casar, lo más común, por casarse con alguien que no es de la realeza. Que es lo mismo que pasó con este rey que mencionábamos, Eduardo VIII, que dejó el trono por casarse con una persona que ya era divorciada, que ya tenía 2 matrimonios fallidos, y una de las leyes que él puso tanto unido con la iglesia era que no se podía juntar con una persona que estuviera divorciada y que todavía la expareja viviera, al menos de que estuviera viudo, entonces sí se podía juntar, que es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Cuando en cuestión al divorcio. Entonces, este rey, hablaron con él, todo el consejo, política, social, religión, se juntaron con él tratándole de convencer de que no renunciara al trono, de que dejara a esa mujer y se consiguiera una que fuera del linaje del reino, pero él no quiso ir. Él no quiso ir y prefirió renunciar al trono y casarse con esta persona. ¿De qué manera rechazamos, por ejemplo, nuestro derecho a que somos sanos? Miren, muchas de las veces nosotros viene una enfermedad en nuestra vida, ¿verdad? Y oran por nosotros y dicen, como decía al principio, Dios dice, ya eres sano, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Yo como quiera voy a ir al médico para que me diga, y yo no le estoy diciendo que sea malo ir al médico, no es malo, porque ahí es donde también Dios se glorifica, dice para avergonzar al sabio. Entonces muchas de las veces Dios lo permite, pero en otras ocasiones Dios nos sana, pero nosotros decimos, no, yo como quiera voy a ir al médico. Entonces, ¿qué llegamos a hacer? Creemos lo malo que el médico nos dice, pero no creemos lo que Dios nos dice que somos sanos. Preferimos creer que el médico nos dice que tenemos tal enfermedad a creer a que Dios nos dice, eres sano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos esa mentalidad todavía, ¿verdad? Como digo, no es malo ir al médico, Dios a veces lo permite para glorificarse. Entonces, aquí lo que leía, algo muy importante, dice, legalmente no se nos puede quitar ese derecho, legalmente no, pero lo podemos perder. ¿Cómo? Nosotros mismos lo rechazamos o nosotros mismos renunciamos al trono y dejamos nuestra corona. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo como esclavos. ¿Por qué? Porque vivir en pecado es ser esclavo al pecado. ¿Qué es lo que pasó con Esaú? Nadie le podía quitar su primogenitura porque era de él, era el primogénito. Y por más de que la mamá hacía cosas para que Isaac bendijera a Jacob, que era el segundo hijo, mientras que Esaú no renunciara a eso, no iba a obtener la bendición. Fue hasta que Esaú renunció a la primogenitura y se la dieron al otro. Dice nuestra hermana Ludi, entra la duda, sí, pero mire que cuando sí es verdad, entra la duda, pero cuando Jesús fue tentado, ¿cómo Jesús pudo salir de la tentación? Porque había palabra en él. Le contestó conforme. Le contestó conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer que la duda salga o que la duda no entre en nosotros? Recordar la palabra, ¿verdad? Porque en sí son espíritus, es el enemigo, ¿verdad? Que va a atacar, ¿para qué? Para que tú pierdas la fe, para que tú dejes, dice, para que tú audiques, para que tú dejes de creer en ese Dios grande en el que creemos. Entonces, Dios nos ha dado derechos, volvemos, Dios nos ha dado autoridad sobre tantas cosas, pero
¿Por qué no logramos entenderlas? Porque seguimos viviendo con una mentalidad de esclavo. Entonces nosotros decidimos rechazarlo o dejar nuestras coronas como lo hizo este rey y dejar el trono. ¿Para qué? Decía hace unos momentos, para seguir haciendo lo que a la carne le gusta. Y fíjate, dice ahí 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice: pues acá andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Una vez más dice, nos recuerda que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. 10 del 3 al 5. Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces una vez Dios nos dice, yo te he dado las armas, y nos dice, no vas a pelear contra la persona, te he dado las armas para que pelees contra las fortalezas, contra las tinieblas de este mundo. Muchas veces creemos que vamos a pelear contra la persona y discutir contra las personas, y no es así. Es para destrucción de fortalezas en el mundo espiritual. Hay muchos, en el mundo espiritual, muchos espíritus haciéndonos, queriéndonos destruir, queriéndonos, haciéndonos claudicar, renunciar. Entonces, por eso dice que nos llenemos de la palabra para agarrar esas armas que Dios nos ha dado y pelear, pero con fortalezas espirituales, no con la persona. A veces creemos que es la persona la que nos está lastimando, la que nos está ofendiendo, pero son espíritus que se mueven a través de esa persona. Mira, ¿no? Dice, sí, ahí del 4 en adelante, lo que leías ahorita, dice, ni luchamos con las armas de este mundo, dice, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. ¿Con cuál poder? Con el poder que Dios nos ha dado, que es su poder, ¿verdad? Entonces, es algo, derechos que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Dice aquí, por eso casi no hay nada que sea tan importante como que usted se niegue a mirarse desde un punto de vista natural y terrenal. Necesitamos aceptar de todo corazón el testimonio de las Escrituras con respecto a la nueva identidad y los privilegios que Dios nos ha dado en Cristo, ¿verdad? Porque a veces decimos, sí creo. O sea, ¿crees que eres así? Sí creo. Pero ¿cómo damos a conocer que no creemos cuando vamos ahí haciendo lo contrario? Entonces, creerlo, mi hermano, créaselo de todo corazón que es hijo de un rey, créase de todo corazón que ya no vive como antes vivía, sino que ya es una nueva manera de vivir, ya es una nueva criatura en Cristo. Entonces, por tal, ya no puedo vivir como vivía antes. Y fíjate, algo que decías ahorita, que a veces decimos, sí creemos. Yo oía un ejemplo, una predicación, donde le decían a esta hermana que fuera a orar por una persona que estaba enferma, y dice la hermana, y yo fui con esta persona para orar, y yo le preguntaba, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Sí creo. ¿De verdad cree que Dios lo puede sanar? Sí creo. Dice, muy bien. Dice, me volteé y le dije a mi hija, ora por el Señor. Y dice, no, pero no va a orar usted. Dice, ¿está creyendo que Dios lo va a sanar o que yo lo voy a sanar? Así entonces, muchas veces decimos, sí creemos, pero en realidad, o sea... Es que no nos sentimos como que, ¿cómo te diré? A veces sentimos que la otra persona tiene más poder que uno, ¿verdad? Pero no es eso, mi hermano. Fíjese, ¿por qué sentimos eso? Porque no hay palabra en nosotros. Porque si hubiera palabra en nosotros y nosotros creyéramos realmente en dónde estamos sentados con Cristo, nuestra manera de pensar sería diferente. ¿Qué va a pasar, mi hermano? Mire, muchas veces nosotros nos debilitamos o claudicamos porque nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo de cambiar, porque se ven en la persona, ¿verdad? Cuando hace todo el esfuerzo. Pero ¿qué hace el enemigo?
el enemigo ve, dice, este ya se está dando cuenta de quién es realmente. Y manda todos sus espíritus y todos sus demonios ¿a qué? A decirte, no seas hipócrita. O sea, eres hipócrita, como de que, ay, ya nomás porque ya dijiste eso, ya cambiaste. ¿Y qué muchas de las veces hacemos? No, sí es cierto, ¿verdad? O el mundo va a venir a decirle, eres un fracasado, eres un débil, no vas a poder, que yo quiero entrar en ayuno, no vas a poder, que yo quiero, que me estoy proponiendo ya leer su palabra y alimentarme de su palabra y orar todos los días, no vas a poder, porque mira, llegas bien cansado y no tienes tiempo. Tienes que dormir porque luego vas a ir al trabajo dormido. Entonces, muchas de las veces nosotros hacemos caso a esa voz, ¿verdad? Pero por eso dice, es tu decisión. ¿Crees que verdaderamente lo vas a lograr? Lo vas a lograr. Es la mentalidad que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, dice, aprenda a evaluarse no según su condición humana, sino según la revelación divina. Al fin y al cabo, solo hay realidad en lo que Dios dice. Todas las demás evaluaciones son falsas. El mundo podrá decir algo de mí que sea mintiendo, ¿verdad? Porque a veces lo dicen porque ven, ¿verdad? Que somos así. Pero cuando sea mintiendo, dice, podrá decir algo de ti, pero que a ti no te importa. Tú agrada a Dios. Tú agrádame, ¿cómo? Con tu manera de vivir, con tu manera de pensar, con tu manera de hablar, con tu manera de actuar. Así me vas a agradar. Que el mundo te dice que eres un hipócrita. Tú agrádame. Porque el enemigo va a dar por todos lados para hacernos caer. Y fíjate ahorita en el texto que leíamos donde dice, llevó cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Dice que obediencia, la palabra significa escuchar atentamente y oír con sumisión, condescendiente, asentimiento y acuerdo. Se le usa para designar la obediencia en general, la obediencia a los mandamientos de Dios y la obediencia a Cristo. Dice, escuchar atentamente y oír con sumisión. Que nos daban ustedes, creo, el viernes, lo que significaba sumisión. Entonces dice que seamos... Dice, se refiere a toda obediencia a Cristo y a sus mandamientos. Entonces, ¿qué es oír con sumisión? Aceptar lo que Dios nos está diciendo. Ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo, porque dice que todo lo que Dios nos dice que hagamos es por nuestro bien. Dice, ningún padre le va a dar las migajas a su hijo, le va a dar lo mejor a su hijo. Entonces, a veces los castigos, que se puede decir que a veces que nos dé Dios a causa de nuestra desobediencia, va a ser siempre por nuestro bien, va a ser siempre para hacernos crecer, para hacernos madurar y para alcanzar la meta que veíamos al principio. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la vida eterna. Así es, y nos quedamos ahí en el texto que habíamos dado, Romanos 12:2, que es transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación de su vida de derrota la va a transformar en victoria, de enfermedad en salud, de pobreza en riqueza, de pecado en justicia, de muerte en vida. Comencemos con una mente renovada. Dice aquí, pensemos lo que piensa Dios, entonces va a producir en usted la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hagamos caso al texto que dice, llevando cautivo, lo que leías tú hace un momento, ¿verdad? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted lo encuentra ahí en el segundo libro de Corintios, capítulo 10, del 4 al 5. Pensemos bien sobre sí mismo en Cristo, mi hermano. Porque en Cristo, dice, porque en Cristo Dios piensa bien sobre usted. Usted y yo somos reyes, dice la Biblia, son reyes y sacerdotes. Pensemos como tales, renovemos nuestro entendimiento, cambiemos nuestra manera de pensar. Y mire, va a ver que en la semana le va a llegar algo donde usted va a recordar esta palabra.
empecemos a cambiar nuestra mentalidad. Y vamos a dar la respuesta de la segunda pregunta, sí. Contestó la hermana Nena, Juan. Y mi papá dice en 2 de Juan, el apóstol Juan. Sí. ¿Qué escritor bíblico hace referencia al papel y tinta? Juan. El apóstol Juan. La hermana Nena lo contestó, es verdad. Y bueno, vamos a dar por terminada esta enseñanza. Sígase conectando mañana nuestro culto a las 7 y el miércoles con nuestra hermana Nere, que estábamos hablando de lo que es sumisión y nos quedamos en el matrimonio. Ahí está en la descripción, se puso el link de la página de Facebook. Sí, Más adelante vamos a poner el link de nuestra página de YouTube, para que vaya y se suscriba también. Y pues ya para que le dé like, se suscriba y la comparta para que más personas puedan escuchar estos consejos que Dios tiene para nosotros. Y ya, vamos a dar por terminado esta enseñanza y vamos a orar. Vamos a orar para dar por terminada esta enseñanza. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor, donde tú nos invitas, Padre, a que nos llenemos de tu palabra, Señor, a que estemos renovando nuestra mente y que nos creamos que somos verdaderos hijos de Dios, Padre. En esta hora te pedimos, Señor, por Claudia, Señor, para que tú cumplas, Padre, esa petición que ella tiene, Señor. Ella ahorita está ocupando un trabajo, Señor, para que tú contestes su oración, Señor. Sabemos que todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien, Padre. Y ella está confiando en que tú puedas suplir, Señor, de un trabajo para ella, Señor. Yo te pido, Padre, que tú cumplas, Padre, esta petición que ella tiene, Señor. Que tú le des un trabajo, Señor, para que ella pueda sustentarse, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todas esas personas, Señor, que se dieron el tiempo de conectarse con nosotros, Señor, para aprender un poco más de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, que redargullas en sus corazones, Señor, y que si hay algo que cambiar, Señor, lo cambiemos, Señor, y empecemos una vida en obediencia a ti, Señor, conforme a tus mandamientos y conforme a tu voluntad, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Claudia, créelo, vas a ver que Dios te va a proveer de este trabajo. Dios les bendiga, mi hermano, que pasen un bonito día y sigamos aprendiendo juntos la palabra de Dios toda la semana. Dios les bendiga.